Bienvenidos a Economía. Seguimos sin acuerdo en Dubái. Los países participantes en la cumbre del clima de la ONU se encuentran en un punto muerto sobre la quema de combustibles fósiles para producir energía. Más de 100 países piden la eliminación progresiva del petróleo, el gas y el carbón. Pero el proyecto publicado el lunes no menciona la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, sino solo una reducción de su consumo y producción. Los activistas culpan a los intereses de los países petroleros presentes en la conferencia de haber suavizado el texto. La cumbre del clima de este año en Dubái busca poner fin al consumo de combustibles fósiles. La única posibilidad, dada la realidad del calentamiento global, es una eliminación rápida. Un sentimiento compartido por más de 100 países, incluidas las pequeñas naciones insulares. Pero es un acuerdo que podría fracasar socavado, al menos en parte, según los expertos, por el lobby de los combustibles fósiles. Vemos los efectos de lo que está ocurriendo y las negociaciones se están retrasando como resultado de ello. En las conversaciones de Dubái participan más de 2.400 representantes de los combustibles fósiles, una cifra récord según los activistas que afirman que funcionan gracias a patrocinios y formando parte de las delegaciones de algunos países. Es algo que marca la diferencia. Hemos visto cómo algunos países utilizaban el foro para llegar a acuerdos y acceder a responsables de alto nivel. Los países que dependen de los combustibles fósiles también han presionado para que no se incluya en la declaración final de la COP la eliminación progresiva del petróleo, el carbón y el gas. El presidente de la COP28, Sultan Al-Jaber, también jefe de la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos, ADNOC, afirmó que es vital que las empresas de combustibles fósiles estuvieran incluidas en las conversaciones. Posteriormente se acusó a Emiratos de planear acuerdos petrolíferos en la cumbre. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, que representa a grandes productores como Emiratos, Arabia Saudita, Argelia y Venezuela, pidió a sus miembros que rechacen proactivamente cualquier texto o fórmula que tenga como objetivo la energía, es decir, los combustibles fósiles en lugar de las emisiones. No hay una única solución para lograr un futuro energético sostenible. Necesitamos enfoques realistas para hacer frente a las emisiones, que permitan el crecimiento económico, ayuden a erradicar la pobreza y a la vez aumenten la resiliencia. Puede que nunca se sepa qué impacto ha tenido realmente la presión de algunos grupos en la decisión final. En cualquier caso, estos manifestantes tendrán que esperar hasta la próxima cumbre que se celebrará en Azerbaiyán para tener una nueva oportunidad. Y finalmente, el gobierno argentino de Javier Milei presentó este martes, eso sí, con 2 horas de retraso, su receta para combatir la crisis económica en este país. Entre las primeras propuestas adoptadas para evitar la hiperinflación, el tipo de cambio oficial pasará de casi 400 pesos por dólar estadounidense a 800 pesos, una devaluación de la moneda argentina de más de un 50%. El ministro argentino de Economía, Luis Caputo, anunció además la reducción de los subsidios estatales a la energía y el transporte y el freno a la obra pública, que estará a cargo del sector privado. Pero se prevén todavía más recortes drásticos del gasto público. El número de ministerios ya se ha reducido a la mitad. Ello en un contexto donde alrededor del 40% de los argentinos vive ya en el umbral de la pobreza y la inflación supera el 140%, con una tendencia a seguir subiendo. Y seguimos hablando de inflación, pero en Estados Unidos, que continúa moderándose. En noviembre bajó al 3,1% interanual, una décima por debajo del mes anterior, según los datos publicados este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales de este país. El dato es significativo, ya que la Reserva Federal inició este martes una reunión de 2 días sobre política monetaria, en la que debe decidir sobre los tipos de interés que no se espera que vuelvan a aumentar. Su presidente, Jerome Powell, afirmó que es prematuro concluir que la Fed ha subido los tipos lo suficiente como para contener la inflación.
Y es la última lectura de inflación de este año. Ana Nieto, ¿cuál es la conclusión sobre cómo se cierra 2023 en este aspecto? Pues la conclusión es que los precios que pagan los consumidores se moderaron en su conjunto a noviembre y que la lectura de este mes muestra cómo los pasos que se están dando son positivos, pero también lentos para llegar al objetivo del 2% de la inflación, que es lo que quiere la Reserva Federal. Las cifras oficiales muestran que hay desinflación o una menor inflación en algunos bienes y servicios y directamente hay deflación en algunos bienes duraderos, pero aún así la vida es un 3,1% más cara que en noviembre del año 2022 y el avance sobre octubre del mes pasado es de apenas 0,1 porcentual. Si se eliminan los precios más volátiles de los alimentos, que han subido nada menos que un 2,9% en los últimos 12 meses, y los de la energía, que están bajando por la caída del precio de las gasolinas, la inflación subyacente que nos queda es del 4%. Es decir, es un 4% más caro en noviembre de 2023 que en noviembre de 2022. Buena parte del avance se ha debido sobre todo a los precios de los alquileres de las viviendas, que han subido nada menos que un 6,9%, cuando es una de las facturas más caras que pagan los consumidores. Se esperaba que las alquileres terminaran por bajar desde hace unos meses, pero esto no está ocurriendo. ¿Y se tiene hoy una idea más clara de lo que va a decidir este miércoles la Reserva Federal? Bueno, los analistas de BNP Paribas dicen que este informe de precios de noviembre contiene las evidencias de que hay un progreso en la lucha contra la inflación, pero que el camino va a ser largo y obviamente la Reserva Federal no va a querer repetir errores del pasado y no va a dar por acabada su política monetaria restrictiva antes de asegurarse su objetivo. Lo que se espera es que el miércoles se mantenga la pausa en las subidas y los estrategas de Invesco incluso dicen que es posible que el comunicado sea duro y que sea duro para calmar las expectativas de unos mercados de acciones que están descontando que en el año 2024 vaya a haber varias bajadas de tipos de interés, empezando nada menos que en mayo, algo que no parece que esté en las previsiones ni siquiera de Jay Powell, pero tampoco de los estrategas más conservadores de Wall Street. Goldman Sachs ha dicho esta mañana que hasta el tercer trimestre, en septiembre, no esperan ninguna rebaja. Muchas gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. Y en la Unión Europea regirán a futuro estrictas normas para el empleo de la inteligencia artificial. No se permitirá el reconocimiento facial automático de la población como sí ocurre en China. Sin embargo, habrá excepciones, por ejemplo, si se trata de resguardar la seguridad nacional. La ley de inteligencia artificial prevé la rotulación obligatoria de textos, imágenes o vídeos que hayan sido creados mediante inteligencia artificial. Una nueva institución europea fiscalizará a las empresas y velará por que éstas cumplan el nuevo estándar. Y para saber más sobre esta ley pionera en el mundo, conectamos con Guillermo de Haro, vicedecano de la High School of Science and Technology de Madrid. Gracias por atendernos. ¿En qué consiste esta ley y qué es exactamente lo que regula? Bueno, pues esta ley es un marco legal que lo que intenta hacer principalmente es asegurarse de que los desarrollos existentes y futuros de sistemas de inteligencia artificial dentro de la Unión Europea cumplan con unos mínimos requisitos de seguridad, de confianza, de transparencia y sobre todo pues, con los valores humanos y con unas mínimas normas que además van a ser sancionadas económicamente si no se cumplen. Para ello, lo que han desarrollado es un sistema muy sencillo, muy fácil de entender, con los niveles de riesgo. Comentabas antes el tema del social scoring, del control biométrico y de la evaluación con esto de determinados comportamientos, y para la Unión Europea va a ser un riesgo inaceptable que implicará la prohibición de estos sistemas. Otros riesgos que puedan estar relacionados con identificación, pero no a este nivel, pues serán considerados riesgos altos y habrá que a esta organización, a esta institución que se va a crear o de otro modo, pues aportar información. De hecho, ya hay algunas de las principales compañías auditoras y consultoras están informando a empresas, a clientes de que empiecen a realizar listados de los sistemas de inteligencia artificial de los que disponen.
El riesgo medio van a ser los deepfakes, las interacciones con chatbot para saber realmente si hablamos con una persona o no, y tendrán pues, que aportar información y transparencia al respecto. Y luego habrá otros riesgos más bajos, como puede ser videojuegos o filtros anti-spam, en los que códigos de conducta podrán servir fácilmente para seguir operando sin mayor problema. Otro punto importante de la ley ha sido la redefinición de lo que se entendía por inteligencia artificial. Y brevemente, ¿tiene la Unión Europea la capacidad para regular la inteligencia artificial, siendo que no es una potencia en este tema, como si lo son Estados Unidos o China? En primer lugar, es una ley que se deseaba. El estudio del IE Center for Governance and Change de European Tech Insights dejaba claro que el 88% de los ciudadanos europeos querían que la Unión Europea se involviese más, se preocupase más en el desarrollo de tecnologías, y casi la mitad confiaban más a nivel de Unión Europea que en corporaciones o países para el desarrollo legislativo. Si bien es cierto, hay una frase muy típica que dice que Estados Unidos innova, China copia y Europa legisla. Bueno, es cierto que Estados Unidos sigue innovando, es cierto que China cada vez más se preocupa porque le copian y empieza a innovar bastante. Y nosotros en Europa, pues es importante tener este tipo de legislación que ayude a establecer unas reglas del juego, y con el sistema de penalizaciones pues se puede impactar bastante. Así que tendremos que ver, porque hay más agentes. Aquí en Middle East, por ejemplo, aparecen más casos de desarrollo de inteligencia artificial. Pues muchísimas gracias, Guillermo de Haro, por estas informaciones. Y aquí ponemos punto y final a esta edición de Economía. Más informaciones en nuestra página web y redes sociales. En nombre de todo el equipo, gracias por elegirnos. Hasta pronto.